Y bueno, en el video anterior les comentaba que íbamos a estar trabajando con lo que es el concepto de función. Entonces aquí podemos ver en el pizarrón lo que es una función de producción Cobb-Douglas. Esta función la van a ocupar el resto de la carrera, y sobre todo en microeconomía. Entonces esta función nos dice que el resultado de combinar K, que es capital, con L, que es mano de obra, nos da como resultado un nivel de producción que en este caso lo estamos representando con la letra Y. En muchos libros de economía lo representan con otra variable, con otra letra, pero básicamente eso es lo que se van a encontrar en los libros de microeconomía y algunos libros de macroeconomía. Entonces aquí lo interesante es entender lo que es una función. Así que para entender esta función de producción Cobb-Douglas, vamos a irnos a lo más fundamental que es una función como tal. Ahorita vamos a ignorar las potencias a las que está elevado K y a las que está elevado L, porque lo que nosotros queremos hacer en este momento es algo, por así decirlo, cualitativo, para así entenderlo y después pasar como tal a lo matemático. Entonces, empecemos por describir qué es una función. Una función es una regla de correspondencia que asocia elementos de dos conjuntos. El primer conjunto le vamos a llamar un dominio y al segundo conjunto le vamos a llamar un contradominio. Entonces aquí vamos a hacer algunos pequeños diagramas que nos van a ayudar bastante en todo esto. Vamos a escoger el color negro para hacerlo. Entonces empezamos. La primera parte del diagrama no se ve. Vamos a cambiar. Ahí está. Sí, aquí ya se ve. Este es un diagrama muy básico, pero que nos va a ayudar muchísimo en todo esto del cálculo y sobre todo para entender lo que es una función. Bueno, vamos a dejar Vamos a dejar estos dos diagramas por el momento. A y B. Entonces dijimos que una función es una regla de correspondencia entre los elementos de un conjunto A y de un conjunto B. Bueno, recordemos que el conjunto A nosotros le vamos a llamar un dominio. Entonces vamos a escribirlo por acá abajo. Dominio. Ok. Vamos a pasar por acá. Después al conjunto B le vamos a llamar contradominio. Contradominio. Ahí está. En muchos libros de matemáticas sobre todo también le llaman imagen. Y ahorita vamos a entender por qué también le llaman imagen. Entonces básicamente esto es lo que vamos a estar trabajando. Y bueno, para esto también vamos a dejar de lado esto un poco y vamos a escribir un poquito. Ahí tenemos esto. Entonces aquí vamos a poner, seleccionamos el pincel mal, F. Entonces vamos a regresar un poco al concepto. Nos dice que es una regla de correspondencia entre los elementos de dos conjuntos. En el dominio vamos a poner, por ejemplo, x1, x2 y x3. Ok, ahí tenemos los elementos del dominio y del contradominio vamos a ponerle f de x1, f de x2 y f de x3. Ahí está. Entonces esta regla también nos está diciendo que solamente que a cada elemento del dominio solo le puede corresponder un solo elemento del contradominio. Entonces para todo esto vamos a usar otro color, el color rojo. Un elemento del dominio le corresponde un solo elemento del contradominio. En este caso x1 le corresponde f de x1. x2 le corresponde f de x2. x3 le corresponde f de x3. Hasta ahí no hay ningún problema, pero veamos el siguiente caso, donde vamos a quitar esto, quitamos esto y quitamos esto. Entonces vamos a trabajar aquí con un pizarrón blanco.
Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? ¿Qué es lo que nosotros vamos a representar ahora? Bueno, vamos a representar otra vez lo que es una función, pero de una manera un poco eh, distinta, o para entender bien lo que es el concepto. Entonces, vean, aquí dibujamos otra vez nuestro diagrama, nuestro dominio y nuestro contradominio. Recuerden no olvidar lo que es un dominio, lo que es al conjunto A le llamamos dominio y al conjunto B contradominio. Entonces en este caso vamos a poner, ponemos aquí A, F y B a nuestros dos conjuntos. Ahí los tenemos. Pero en vez de ponerle X, que sean los elementos del conjunto A, que es el dominio, en vez de ponerles X, le vamos a poner números 2, 4 y 5. Y a diferencia del otro diagrama, aquí en el contradominio solo vamos a tener un elemento y en este caso es el número 10. Entonces dijimos que para que sea una función, a cada elemento del dominio solo le puede corresponder uno del contradominio. Entonces vamos a usar otra vez el color rojo y entonces al 2 le corresponde el 10. Al 4 le corresponde el 10 y al 5 le sigue correspondiendo el número 10, es decir, un solo elemento del contradominio y sigue siendo una función. Entonces hasta aquí no hay ningún problema porque seguimos cumpliendo la regla, ¿no? Entonces ahora lo que vamos a hacer es borrar esto y vamos a trabajar un poco en lo que es un ejemplo un poco dinámico que espero le entiendan. Imaginemos que una función es una máquina, pero es una máquina de café. Entonces, esta máquina va a ser f. Y el resultado que nos arroja esta máquina va a ser f de x. ¿Ok? Entonces también necesitamos un dominio, que es decir, como la entrada, al cual vamos a llamarlo x. Entonces imaginemos aquí que esta máquina que le llamamos, que es que la conocemos como f, bueno, ahora le vamos a llamar máquina de café. Máquina de café. Ok, ahí está. Ponemos por aquí, lo hacemos un poquito más chiquito. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esto? Bueno, tenemos una máquina, pero para poder tener una deliciosa taza de café, necesitamos insumos. Entonces necesitamos agua, que lo representamos con x1. Ahí está. Y lo ponemos ahí. Pero también necesitamos, desde luego, café. Y ese va a ser nuestro x2. Ahí está. Y nos va a dar, y el resultado de todo esto nos tiene que dar, o nos va a dar, una taza de café. Taza de café. Ahí está. Entonces ahora vamos a rescatar el concepto de función de hace un momento y vamos a usar otra vez unas flechitas que nos van a ayudar bastante. Entonces tenemos aquí, vamos a usar el color rojo otra vez. Entonces recordemos que en este caso en el conjunto de las X va a ser nuestro dominio y el resultado va a ser bueno, se va a ver en va a ser nuestro contradominio, que en este caso es una taza de café. Entonces imaginemos que tenemos esta máquina de café o cafetera como la conozcan, la echamos a andar, la encendemos, pero para que nos dé una taza de café necesitamos agregarle insumos. Entonces nosotros le agregamos, no sé, una taza de agua y le agregamos un poquito de café.
Entonces ya como está encendida esta máquina de café, lo único que hacemos es esperar a ver cuál es el resultado y el resultado es una taza de café caliente. Entonces así es como nosotros debemos de pensar un poco lo que es una función, como una máquina que nos va a arrojar algo. ¿Qué nos va a arrojar? No sabemos, pero es una máquina que nos arroja algo, que cuando le ponemos insumos nos va a arrojar algo. Entonces, ahora, bueno, vamos a quitar un poquito todo esto. Quitemos esto, vamos a quitarlo todo. ¿Ok? Y nos vamos a regresar a nuestra función de producción Cobb-Douglas, que como les había dicho es muy usada en microeconomía, en macroeconomía, sobre todo en microeconomía. Entonces, recordemos esta función, es Y, que es nuestra producción, es igual a K, a la combinación de K y L. Le vamos a la punto 5 y esto le vamos a la punto 5. Ahorita no nos vamos a centrar en qué son esos puntos 5, eso lo vamos a ver mucho más adelante. Pero es importante porque así lo van a encontrar en muchos libros. O en realidad vamos a borrar un poco los puntos 5 y en realidad lo van a encontrar de manera general como alfa y beta. Lo vamos a dejar así, ok, para no confundirlos. Ahorita no nos vamos a centrar en eso. Después esa es una cosa que nosotros le vamos a llamar en economía rendimientos, ya sean crecientes, decrecientes, etc. Entonces vamos a hacer otra vez otro diagrama. Muy sencillo, pero muy importante, pero usando esta función de producción Cobb-Douglas. Entonces, escoger otro color, el color azul. Tenemos nuestro diagrama. Ahí está. Y un tercer cuadro. Ok. Ahora escogemos otro color, el color negro otra vez. Y ponemos X, nuestra máquina que le vamos a llamar F. Y al resultado le vamos a llamar F de X. Ok. Entonces, aquí los elementos de nuestro primer conjunto van a ser capital y mano de obra o trabajo, como ustedes le quieran llamar. Ok. Nosotros le ponemos a nuestra máquina, vamos a ver si lo podemos escribir aquí. Bueno, quedó muy feo, así que lo vamos a escribir mejor con el procesador de texto. Entonces le ponemos máquina. Ahí está, mucho mejor. Entonces tenemos la máquina, la echamos a andar. Entonces nosotros lo que le vamos a echar a esta máquina como insumo ya no va a ser una taza, ya no va a ser ni una taza de agua ni café. Vamos a echar un poquito de capital. Un momento, nos está dejando esto. Ahora sí, ya está. Ok, le echamos capital y le echamos un poquito de mano de obra. Como ya está encendida esta máquina, está trabajando y lo que está trabajando, bueno, básicamente está haciendo una mezcla ahí adentro y como resultado nos va a arrojar algo. ¿Qué es lo que nos va a arrojar esta máquina? Pues un nivel de producción. Entonces este nivel de producción, vamos a cambiar el color, representado por la letra Y. Y entonces si se dan cuenta, es lo mismo que tenemos acá arriba. La función de producción Cobb-Douglas la estamos representando aquí con este pequeño diagrama que parece muy básico, pero en realidad nos está ayudando a entender lo que es el cálculo diferencial desde sus bases. Entonces esto es muy importante y lo siguiente que vamos a ver en los próximos videos va a ser las funciones, pero dentro del plano cartesiano, el dominio y el contradominio. Y así ustedes se van a dar una idea de lo sencillo que es el cálculo diferencial si se le pone la atención adecuada. Entonces nos vemos en los siguientes videos.